Señor presidente, informe no vinculante sobre la objeción parcial al proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas. Tiene la palabra el asambleísta Héctor Yepes. Recordemos que en este punto ya se leyó el informe, por lo que tiene la palabra el asambleísta Yepes. Muchas gracias, señor presidente encargado de la sesión. Muy buenos días para todos los asambleístas y toda la ciudadanía. Hemos recibido el veto parcial de este proyecto de ley contra el consumo y microtráfico de drogas que por amplia mayoría aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional, un proyecto donde me permito recordar brevemente que prohíbe el consumo de drogas en lugares públicos sin caer en la criminalización, sino por mal uso del espacio público con sanciones o consecuencias de tipo administrativo. Proyecto de ley que dispone que todo lo incautado al narcotráfico se destine para prevención y rehabilitación y la creación de un Fondo Nacional de Prevención de Drogas que justamente ayude a canalizar los recursos que se necesitan para lograr familias libres de drogas en nuestro país. Un proyecto que aprobó la Asamblea para fortalecer también la prevención, asegurando que en las mallas curriculares, desde la escuela hasta la universidad, se incluya la educación cívica en valores y se fomente, tanto en instituciones educativas como desde gobierno nacional y gobiernos locales, las actividades recreativas sanas de música, de cultura, danza, deporte, teatro y más, para ocupar el tiempo libre de nuestros niños, niñas y jóvenes, adolescentes, a fin de desincentivar que puedan caer en las adicciones. Esta ley marca un paso importante también para que los gobiernos en este tema, teniendo en cuenta que una es la realidad del consumo de H, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, y otra es la realidad del consumo de marihuana, que es el más alto del país, en la provincia de Morona, Santiago, y por tanto debe haber enfoques y acciones aterrizadas a la realidad de cada comunidad, de cada uno de los 221 cantones y 24 provincias del Ecuador. Con ello pido por secretaría por que de gobiernos autónomos sobre la objeción. Gracias. Avancemos, por favor. Siguiente. Muchas gracias. Vamos a ir artículo por artículo. Lo que en primer lugar ha sido objetado por el presidente de la República es el artículo 2, artículo en el cual la comisión recomienda el allanamiento al veto. Por cuanto se trata de una precisión que nos parece muy válida, en el sentido de que simplemente se busca aclarar que la acción de los gobiernos descentralizados debe estar alineada a la política nacional que en materia de salud pública, en materia de seguridad, se dicte desde el comité interinstitucional que consta ya en la ley actualmente vigente y que por tanto el rol fundamental de los municipios en programas y proyectos destinados a la prevención con especial atención a grupos de atención prioritaria y vulnerable. En ese sentido, insisto, recomendamos el allanamiento. En cuanto al artículo 3, se refiere a la prevención en el ámbito educativo y simplemente el veto sugiere que en la redacción
se aclare que el ministerio puede convocar espacios consultivos en las acciones que se tomen. Nos parece que es una precisión también válida, que no altera la sustancia del texto y por tanto recomendamos el allanamiento. En cuanto al artículo 4. El artículo 4 del proyecto se refiere también a la prevención en el ámbito de la educación superior en este caso. Y parece que aquí ha habido un mal entendimiento por parte del gobierno nacional de lo que aprobó esta asamblea. En el artículo 4 se plantea que se incluya en las mallas curriculares programas, carreras relacionadas a los expertos como Diego Riofrío en este pleno, de que no existe prácticamente hoy formación académica disponible a nivel universitario en el Ecuador para tener profesionales capacitados en materia de prevención. Y por eso es importante incentivar aquello. Por supuesto, la norma que aprobó la Asamblea no dice que de un plumazo debe hacerse. Para eso deberán coordinar el CES y la CNECID para ver la forma de que esto se dé en la práctica, también atendiendo a las circunstancias tan excepcionales que hoy vive el país. El veto, por el contrario, lo que habla es de que haya una unidad de bienestar estudiantil para ayudar en el tema de prevención, que eso ya consta en la ley actual, pero ni siquiera guarda mucha relación con lo que originalmente había aprobado la Asamblea Nacional, de manera que en este tema la Comisión ha recomendado la ratificación del texto. En el artículo 5, se sugiere en el Ejecutivo mantener el texto vigente que había reformado el Pleno de la Asamblea. ¿Y qué es lo que propone el gobierno? Mantener un texto donde dice que todos los CATS ejecuten políticas, programas y actividades determinados por el Comité Interinstitucional del Gobierno. Eso es una violación de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, porque una cosa es decir que el gobierno deba formular la política nacional y sobre eso se ejecuten los programas. Otra cosa es que el gobierno central determine qué programa o actividad específica ejecuta un municipio, una prefectura o una junta parroquial. Por tanto, en esto también planteamos la ratificación en el artículo 5. Con respecto al artículo 6, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En el artículo 6 se plantea pues, simplemente que haya una coordinación en la ejecución de campañas de prevención de drogas, nuevamente que se dé bajo los lineamientos del Comité Interinstitucional. Eso es correcto como política nacional, respetando la autonomía. Allanamiento, porque nos parece que es una mejora al texto que no altera lo sustancial. Sobre el artículo 7. En el artículo 7, si bien hay una precisión válida sobre el nombre de la Autoridad Nacional en materia de seguridad ciudadana, en cambio, en la segunda parte que reforma este artículo en relación a la vigilancia y monitoreo en instituciones educativas, se plantea en el texto que aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional que se puedan instalar cámaras de seguridad, actividades de monitoreo, vigilancia, siempre consta en el texto que aprobó la Asamblea en coordinación con la Autoridad Educativa Nacional, los CATS y la Autoridad Nacional en materia de seguridad. Caso, simplemente que quede la autorización de manera expresa en la ley, fue lo que aprobó la Asamblea. Sin embargo, en el veto se elimina esta parte y simplemente se dice en el texto propuesto por el Ejecutivo que las autoridades competentes, estoy citando textualmente, adoptarán las medidas de prevención que correspondan de acuerdo con los lineamientos que emite el Comité Interinstitucional, que con todo respeto es lo mismo que no decir
nada, ya hemos visto, prácticamente inexistente si el objetivo de esta ley es justamente ir más allá y ser más concretos, por lo que la comisión en el artículo 7 recomienda la ratificación de lo aprobado por la Asamblea. En cuanto al artículo 8, en el artículo 8 se incluyó algo muy importante, que es la autorización, no la obligación, autorización expresa, clara, para que los GATS puedan impulsar y apoyar la creación y mantenimiento de centros de tratamiento de adicciones. Esto es importantísimo, porque ya sabemos que el gobierno nacional no se alcanza. Había peor aún ahorita, que ni siquiera les pagan las asignaciones mensuales, que será materia de otro debate. No se les puede obligar a invertir en este tipo de infraestructuras que son costosas, pero sí hay que dejar claro en la ley que quien quiere hacerlo, quien puede hacerlo, esté plenamente autorizado, porque sí hemos tenido preocupación de ciertos alcaldes que nos dicen, cuidado, luego tenemos problemas con la Contraloría, cuando aquí lo que quieren los municipios es ayudar y luego enfrenten un proceso donde se cuestione la competencia. Así que queda muy claro en el texto original que aprobó la Asamblea que los GATS pueden crear, mantener, apoyar centros de tratamiento de adicciones. Lamentablemente esto lo pretende eliminar el Ejecutivo, y creo que sí es vital que el texto aprobado por la Asamblea Nacional, que es la sugerencia de la Comisión. Sobre el artículo 9, aquí se aprobó en esta Asamblea que el comité interinstitucional que ya existe se enriquezca con la participación de las asociaciones nacionales de prefecturas, municipios y parroquias. Estamos hablando de la AME, con GOPE y con AGOPARE, y además que tengas para que todos los actores relacionados a la problemática de las drogas y de las acciones de prevención y rehabilitación estén en la toma de decisiones. En este comité sea sin derecho a voto. La posición de la comisión es sugerir que nos ratifiquemos en lo que ya se aprobó. Es importante que los gobiernos autónomos puedan ser parte activa de las decisiones. Por supuesto, es un comité donde también están representantes de distintos ministerios, así que no es que los GATS solitos tampoco van a tomar una decisión, pero sí que tengan derecho a voto, como se planteó en el texto, y proponemos que se ratifique el día de hoy. Con respecto al artículo 10, el Pleno de la Asamblea aprobó en primer lugar que existan comités provinciales para ejecutar o para aterrizar en los territorios, en las 24 provincias del país, las políticas en materia de drogas. Es importante que eso se dé porque justamente uno de los puntos esenciales de este proyecto es que la política de prevención y de tratamiento se ajuste a la realidad de cada provincia. No es lo mismo Manabí que Napo, que Cotopaxi o que Galápagos. Son realidades diferentes, hay causas diferentes en el consumo de drogas, hay problemáticas distintas que requieren esa atención provincial en cada territorio. El texto del Ejecutivo plantea simplemente que habrá espacios de coordinación de manera vaga y ambigua, como ya dice hoy la norma actual, y sabemos que no se ha cumplido en la práctica. Aún más importante es la reforma del artículo 21.2 que consta en este artículo 10 que ha sido objetado. En este artículo se creó un Fondo Nacional para la Prevención Integral de Drogas, de manera que todo lo incautado al narcotráfico se destine a la prevención y tratamiento, que se gestionen fondos de la cooperación internacional, que se puedan utilizar los bienes que están en inmobiliario y que muchas veces hasta no por falta de voluntad de quienes
están en la gestión inmobiliaria, sino porque son bienes que tienen problemas legales, terminan en para ayudar a los niños a salir adelante de consumo activo, pero ataca también al corazón, como tanto se dijo en el primer y el segundo debate, con mucha razón de parte de todos los bloques. Aquí este es un problema de recursos, y si bien no podemos crear gasto público, sí podemos asegurar que hay un fondo de manera concreta que vaya destinado con los recursos que buenamente se destinen. No podemos por mandato constitucional creer gasto público se incurre en este artículo, pero sí que, por ejemplo, lo incautado del narcotráfico ya aprehensión, tratamiento de acciones. En cuanto al artículo 11 legislativa, se hizo una reforma sobre el literal y, sobre el literal K que se añadió y hubo artículo 31 de el COTAT, y el Ejecutivo está proponiendo un cambio en otro literal que no fue parte de lo tratado por esta Asamblea, por lo cual también por una cuestión de técnica legislativa hemos propuesto la ratificación en el texto porque no se puede objetar una reforma no tratada por la Asamblea Nacional. En cuanto al artículo 17, este artículo fue parte de un distintas sobre esto en el Pleno de la Asamblea, así que hemos considerado incluso proponer su ratificación como una moción independiente, así se aclarará al momento de mocionar qué es lo que vetó el Ejecutivo. Este artículo lo que dice es que se prohíbe el consumo de sustancias sujetas a fiscalización y que las sanciones serán establecidas con multas comunitarias o carácter administrativo, no con criminalización del consumo, mediante ordenanza. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la regulación deban hacer seguridad pública. También en otra parte del veto se propone que los gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio de sus competencias, cito lo añadido por el veto, y en alineación a las regulaciones nacionales, esto es lo que incluye el veto, y ahí sigue el texto original, determinarán los espacios públicos, bienes de uso público y bienes afectados al servicio público, en los cuales se regulará, prohibirá y controlará el uso y consumo de drogas. Así también se propone en el Ejecutivo que la prevención, disuasión, vigilancia y control de uso y consumo de drogas en espacios públicos estará a cargo de la Policía Nacional, dice el veto, para lo cual tendrán el apoyo de los cuerpos de agentes de control municipal o metropolitano. ¿Cuál ha sido el criterio mayoritario en la comisión? Mantener el texto original, porque cuando hablamos de consumo, no de tráfico, de consumo, lo que aprobó esta ley es que el consumo de drogas en un lugar público, de acuerdo a la ley, deberá ser sancionado en la ordenanza respectiva, como algunos municipios ya lo han venido haciendo, y en lo personal, yo en 11 provincias también lo he propuesto, pero obviamente había un cierto vacío en la ley sobre este aspecto. Y también es importante aclarar que al ser el uso de una sustancia en un espacio público una infracción municipal, el control debe ser de los agentes municipales, no de la policía, porque ahí sí se podría caer en lo que
algunos han temido con este proyecto, pues que haya un abuso de la figura. Sabemos que hay criterios distintos, será pues la democracia del pleno de asamblea la que determine qué posición tiene mayo la ratificación en este artículo, pero lo mocionaremos de manera independiente. Finalmente, en cuanto a las disposiciones transitorias, la disposición transitoria primera simplemente hace una aclaración que en vez de hablar del Ministerio de Salud Pública para emitir una reglamentación a la ley, se hable de Autoridad Nacional en materia de salud. Creemos que es lo adecuado que así se dé, y por eso hemos planteado el allanamiento. En cuanto a la disposición transitoria cuarta, hemos sugerido ratificarnos en que haya un plazo de 90 días para que haya la reglamentación necesaria a la ley. El Ejecutivo pretendía que no exista plazo y hemos mantenido pues en esto el texto original, proponemos la ratificación, con lo cual, señor presidente, termino la exposición y quedo a la espera pues de los comentarios y observaciones en este pleno para finalmente pedirle que me vuelva a dar la palabra. Muchas gracias.